Hey there guys, this is Jamaican Bake from listado. Estaremos trabajando con Local Storage, pero cargando la información desde un formulario. Los tweets se tendrán que almacenar en Local Storage y el usuario podrá agregar una cantidad ilimitada de tweets o pensamientos. Al cargar la página, los tweets deben cargarse de Local Storage y al eliminarse también deben de quitarse de Local Storage. Así que vamos a ver el proyecto funcionando. Este será el proyecto de Local Storage que estaremos haciendo, lo llamé mis tweets. Aquí por ejemplo podremos poner cosas como aprendiendo, JavaScript, y podemos darle a agregar y vemos que se van a ir apareciendo del lado derecho las cosas que hemos agregado. También puedo poner por ejemplo aprendiendo Local Storage con un proyecto y agregar nuevamente. Vemos que aparece también aprendiendo Local Storage con un proyecto y puedo eliminarlos de aquí. Si un día por ejemplo utilizas esta aplicación como cosas por hacer, puedes presionar este botón y eliminarlo. Vamos a poner aquí uno más y le doy a agregar. Todo esto se va a almacenar en Local Storage, de forma que si yo vuelvo y recargo después, los tweets se conservan como si fuera una mini base de datos. Voy a recargar, eliminarlo. Esta aplicación, como cosas por hacer, puedes presionar este botón y eliminarlo. Vamos a poner aquí uno más y le doy a agregar. Todo esto se va a almacenar en Local Storage, de forma que si yo vuelvo y recargo después, los tweets se conservan como si fuera una mini base de datos. Así que este es el proyecto de Local Storage. Espero sea de tu agrado y es un proyecto con mucha información, con mucho aprendizaje. En tus materiales del curso encontrarás esta carpeta que se llama formulario. Vamos a abrirla. En
Visual Studio Code. Y también vamos a arrancar el servidor con Live Server. Entonces abro botón derecho y lo abrimos con Live Server. Haremos un ejemplo muy sencillo. Aquí vamos a poder permitirnos escribir algo, cualquier cosa, y presionar agregar. La idea es que se muestre de este lado todo lo que vayamos escribiendo en este formulario. La idea es que este ejemplo ponga en práctica buena parte de lo que hemos aprendido actualmente. En lugar de hacer proyectos muy grandes en los que tal vez no alcancemos a poner todo, estaremos haciendo proyectos pequeños en los que podamos poner en práctica todo lo aprendido en los fundamentos de JavaScript. Ese es más pequeño. Creo que de esta forma, creo que ya sí, ahí está bien. Creo que ahí se puede ver bien, para tener el código del lado izquierdo y nuestro proyecto del lado derecho. Voy a abrir la consola aquí también, console, y en los archivos ya vas a encontrar en assets un archivo, una carpeta JavaScript y el app.js. Primero vamos a cerrar esto. Aquí donde tengo mis tweets, voy a encontrar un div que dice lista tweets. Voy a crear una variable porque esta la voy a utilizar en las distintas funciones que tenemos. Lista tweets igual a document.query selector o también puede ser getElementById. Cualquiera de las dos está bien. Recuerda, ambas te devuelven lo mismo. Entonces aquí voy a poner la lista de tweets, que es el ID. Y voy a poner un poco de comentarios. Aquí vamos a poner, por ejemplo, las variables. Y vamos aquí, por ejemplo, a poner los event listeners. Y aquí abajo las funciones, para tener como un mejor orden en nuestro proyecto. La primera función que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, darle function event listeners. Voy a poner los event listeners en una función para que no queden de forma global y mando llamar esta función aquí. Entonces ahí ya van a estar disponibles, aunque no de forma global, sino dentro de una función. Vamos a empezar primero con el primer paso. La idea es ir paso a paso. El primero que quiero hacer es, por ejemplo, cuando llene este formulario, se muestren aquí. No le hace que aún no se agreguen a local storage. Entonces aquí en este proyecto tengo un formulario. Nota que le agregué el ID de formulario. Entonces aquí vamos a poner cuando se envía el formulario. Y ponemos document query selector. Puede ser también getElementById. Y aquí voy a poner formulario. Y voy a poner también add event listener. Y en este caso, un formulario cuando lo envías, existe más bien el listener se llama submit. Y aquí voy a poner agregar tweet como la función que vamos a ejecutar. Entonces esta función tendría que ir acá. Añadir tweet del formulario. Y ponemos una función, agregar tweet. Y aquí podemos pasarle prevent default
porque si recuerdas nos va a tratar de abrir lo que tengamos en el action, y la acción por default es abrir esa acción y nos ocasionaría algún error. Entonces aquí voy a darle console log, formulario enviado, nada más para comprobar que mis selectores están bien y mis llamados a funciones también. Pongo esto, abro la consola, agregar, y vemos que dice formulario enviado. Entonces hasta aquí vamos bien. Mi idea mi recomendación que te daría es siempre vayas haciendo estos pasos, siempre enviar a la consola para irte asegurando que algo va funcionando bien. Si escribes 100 líneas de código y nunca revisas, no va a ser muy complicado que sepas dónde pudo estar, que algo va funcionando bien. El error. Entonces al menos, y nunca revisas, no, algo va funcionando bien. Siempre enviar a la consola para irte asegurando que algo va funcionando bien. Si escribes 100 líneas de código y nunca revisas, no va a ser muy complicado que sepas dónde pudo estar el error. Entonces al menos así te aseguras de que pudo ser a partir de qué parte dónde está el error, ¿no? Entonces vamos a continuar. Lo siguiente es que quiero tomar el valor que tenga este HTML. Entonces voy a crear aquí una constante, leer el valor del text area, y voy a poner una constante, lo voy a llamar tweet, igual a document.getElement by ID. También puedo usar query selector, recuerda, no hay problema. Y este se llama tweet, y voy a poner una constante, lo voy a llamar tweet, igual a document.getElement by ID. También puedo usar query selector, recuerda, no hay problema. Y este se llama tweet, tiene el ID de tweet. Entonces pongo aquí, entre comillas, tweet, y accedo directamente al valor con punto value, y mando la consola el tweet directamente al valor con punto value, y mando a la consola el tweet para comprobar que funciona. Entonces pongo console y pongo nuevo tweet y le doy a agregar, y vemos que aparece el texto. Como ya vimos anteriormente en este mis tweets tenemos un div. Entonces cada uno de estos tweets sería, por ejemplo, una lista. Después de leer el valor podría crear un elemento, crear elemento y añadirle el contenido a la lista. Entonces podría poner el const li igual a document.createElement y ponerle que me cree un li. Después al li le puedo añadir el inner text igual a el tweet, que ya lo leí anteriormente, que sería el contenido de lo que yo escribo aquí. Y también le vamos a dar nuestro padre, por así decirlo, es esta lista tweets. Entonces puedo poner aquí lista tweets y darle append child para que lo agregue al DOM este li. Entonces guardo cambios y aquí voy a poner mi primer tweet y doy a agregar, y vemos que aparece aquí. Entonces esto va a listar el primer tweet, pero también quiero agregar la posibilidad de tener un botón en el que pueda eliminarlos en caso de que ya los quiera eliminar. Más adelante lo veremos con local storage cómo eliminar. Así que voy a poner crear botón de eliminar y ponemos const de nuevo botón borrar igual a document.createElement, y voy a crear un enlace. Después le pongo aquí, por ejemplo, al botón borrar class list, y voy a añadir una clase que se va a llamar borrar tweets list document.createElement, y voy a crear un enlace. Después le pongo aquí, por ejemplo, al botón borrar class list, y voy a añadir una clase que se va a llamar borrar tweet. También lo podría haber hecho con punto .add, cualquiera de las dos formas está bien. Y también botón borrar, y le ponemos text content o inner text también, ser un poco más consistentes con lo que ya tenemos. Y este le voy a poner nada más una X. Entonces de esta forma, y aquí abajo voy a agregar nuestro enlace que hemos creado a nuestro li. Entonces pongo li.append child, el botón borrar, guardo cambios
va a eliminarlo porque nada más lo estamos guardando en el DOM. Y pongo aquí mi primer tweet y doy a agregar. Y vemos que aparece mi primer tweet y del lado derecho aparece esta clase de borrar. Se ve de esta forma porque yo ya he agregado los estilos y esta clase tiene unos estilos, pero puedes ver que se va viendo bastante bien. Entonces aquí vamos a nada más a comentar un poco el código. Añade el botón de borrar al tweet y aquí añade el tweet a la lista y a este console log lo podemos borrar. Entonces hemos agregado ya la funcionalidad para agregar tweets. Obviamente no se quedan aún, veremos todavía más de cómo agregarlos a local storage, pero ya tenemos los primeros pasos. En el próximo video vamos a ver, ya vimos cómo agregarlo al DOM, en el siguiente video vamos a ver cómo eliminarlo del DOM. En este video vamos a ver lo que aprendimos de delegation cuando estábamos trabajando en esa parte. Si recuerdas, cuando vimos el ejemplo de delegation, no sabíamos, por ejemplo, en qué parte nuestros visitantes iban a hacer clic. Entonces hicimos un event listener de todo el body. Usualmente no vas a hacerlo de todo el body. Puedes hacerlo de una pequeña porción donde esperes que haya clics, aunque no sepas qué elementos van a hacer clics tus usuarios. La parte de eliminar tweets es un excelente ejemplo en lo que podemos usar delegation, porque si yo pongo aquí, por ejemplo, primer tweet y lo doy a agregar, segundo tweet y le doy a agregar, tengo dos elementos que inicialmente cuando cargó este documento no existían. Entonces yo no sabía que estos existían, por lo tanto era difícil como que escribir un código en el que esperemos que los usuarios den clic, algo que no existía anteriormente. Lo que sí puedo prever desde antes es, como aquí se van a insertar los tweets en la lista tweets, puedo usar este selector para hacer mi sección o mi código de delegation, que es el que vamos a ver en este video. Entonces vamos a poner aquí borrar tweets y vamos a utilizar este lista tweets. Si recuerdas en el ejemplo, de delegation usé el body, pero porque había muchos elementos. En este caso nada más tenemos esta lista donde los usuarios pueden hacer clic. Entonces podemos restringir eso y nada más esperar clics en esta área y no en todo el body. Entonces puedo poner este lista tweets, ya lo hemos creado anteriormente, y poner a event listener click y voy a ejecutar la función de borrar tweet. No la he creado, pero la vamos a hacer. Entonces puedo dar clic aquí. Algo que me gusta hacer es, por ejemplo, aquí tengo agregar tweet y borrar tweet. Siempre me gusta como seguir ese orden. Entonces esta función iría aquí abajo. Y es como una forma en la que me gusta ordenar mis funciones. Entonces borrar tweet. Aquí vamos a ponerle e y e.prevent default. También le voy a dar clic aquí, voy a dar console log y voy a dar diste clic en la lista, nada más para comprobar nuevamente que mis selectores y mis event listeners funcionan correctamente. Voy a agregar aquí primer tweet y voy a agregarlo dos veces. Si doy clic en esta parte, nota cómo puedo dar clic en los tweets y va a estar ejecutando en cualquier lugar, pero por eso puedo usar delegation para seleccionar cuando dé clic aquí qué elemento es el que está ejecutando el evento y poder seleccionar, por ejemplo, su clase. Por eso les di clases. Compruebo que borrar tweet fue lo que le dimos clic y entonces puedo eliminarlo. Vamos a ver cómo hacerlo. Aquí, si recuerdas, anteriormente habíamos usado if y pusimos target.class y usamos class list. También puedes usar class name. Recuerda, class list te regresa, si hay muchas clases, te las regresa como si fuera un arreglo. Class name te regresa todas las clases que haya. En este caso estamos seguros que nada más va a haber esta clase, entonces podemos usar class name. En el caso de class name no necesitas ponerle contains. Cuando usas class list sí necesitas. Entonces aquí ponemos borrar tweet y puedo darle console log, diste clic en eliminar, else console log, diste clic en otra parte. Vamos a hacer algo así nada más para, si aún tienes dudas un poco de delegation, entonces guardo cambios, pongo aquí primer
tweet y lo añado 2 veces. Entonces si doy clic aquí, abro la consola y dice diste clic en otra parte. Usualmente este código, la parte del else, no nos interesa. Lo que nos interesa es cuando demos clic en esta X y vemos que dice diste clic en eliminar. Entonces queremos que se ejecute en la parte de arriba y en la parte en el else no habría nada. Lo único que nos interesa es esto. Entonces aquí yo podría poner y voy a mandarlo a la consola e.target y ponerle parent element y guardo cambios. Entonces aquí pongo nada más tweet para hacerlo rápido. Y vemos que tengo tweet. Si doy clic aquí nada pasa, nada más cuando dé clic y tenga la clase de borrar el tweet va a aparecer algo, entonces doy clic aquí y vemos que nos aparece el LI. En este caso el LI es suficiente para eliminar. Entonces puedo eliminarlo desde aquí con punto remove. Pero en caso de que ocupes ir más arriba, recuerda puedes usar otro parent element o hacer un traversing un poco más grande. Entonces aquí pongo tweet, agregar y eliminar y ya lo va a hacer. Entonces también aquí por ejemplo le podrías poner un alert, tweet eliminado y guardar cambios. Y aquí nada más ponerle así como prueba y clic aquí y vemos que dice tweet eliminado, ok, y desaparece. Obviamente todavía no le hemos agregado algo de local storage, pero ya puedes ver un poco más en práctica todo lo que vimos en los fundamentos de JavaScript. Ya estamos agregando y eliminando desde el DOM. En el próximo video vamos a comenzar a enviarlos a local storage. En este video vamos a agregar nuestros tweets a local storage, lo veremos en la consola y poco a poco iremos agregando toda la funcionalidad. En esta función es donde agregamos el tweet y creo que es buena idea agregarlo en esta parte. Función es donde agregamos y poco a poco iremos agregando toda la funcionalidad. En esta función es donde agregamos el tweet y creo que es buena idea agregarlo en esta parte. Añadir a local storage. Obviamente lo haremos por medio de una función. La idea es que tengas funciones pequeñas que hagan tareas específicas en lugar de tener funciones muy grandes. Entonces aquí voy a mandar llamar la función, agregar tweet local storage. Lo único que voy a mandar a local storage es el contenido del tweet, entonces aquí lo paso. Copio esta función, aquí vamos a ponerle un comentario, elimina el tweet del DOM. Y aquí vamos a poner un comentario que diga agrega tweet del DOM. Ponerle un comentario, elimina el tweet del DOM. Y aquí vamos a poner un comentario que diga agrega tweet a local storage. Ponemos un function, pegamos la función y aquí tenemos que pasarle aquí el tweet o el texto que estamos agregando. Ponemos un function, pegamos la función y aquí tenemos que pasarle aquí el tweet o el texto que estamos agregando. Entonces aquí voy a poner una variable let tweets para leer todos los tweets que tengamos en caso de que haya. Y aquí lo que voy a hacer es poner local storage. Vamos a poner aquí agregar a local storage y ponemos local storage y ponemos set item igual a tweets
y le añadimos el valor que viene de tweet, el que viene por fuera. Ahorita voy a explicar, ahorita vamos a ver qué hace esta variable, cuál es la idea. Entonces puedo guardar cambios, recargar y voy a hacer más grande esto. Vamos aquí mi primer tweet, cargar, y vemos que aparece mi primer tweet. Si voy aquí a application y abro el local storage, ¿no? Ve cómo aparece tweets y viene mi primer tweet. Si recargo, vamos a notar que aparece y se mantiene mi primer tweet, pero si agrego otro, algo más, voy a agregar, vemos que lo reescribe. Eso sería un problema, y es un problema y es algo en lo que tenemos que pensar para que no nos esté reescribiendo nuestros tweets. Ahora, el local storage nada más puedes guardar cadenas de texto. También puedes grabarlo como si fuera una cadena de texto, pero en un arreglo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar almacenando todo en un arreglo para que no lo esté reescribiendo de esta forma. Entonces voy a tener que regresar aquí. Y lo que vamos a hacer es crear otra función, que se va a llamar function obtener tweets local storage. Y esto lo que va a hacer esta función es que vamos a leer cuántos tweets hay en local storage, y en caso de que haya algo, vamos a utilizar alguno de los métodos de arreglos para añadirlo al arreglo, y en caso de que no haya, que lo agregue sin ningún problema. Entonces aquí vamos a inicializar una variable igual let tweets. Que inicializa en 0. Después revisamos los valores del local storage. Si pongo aquí un if local storage y pongo get item tweets, vamos a revisar que no sea, o mejor dicho, si es igual a null, que es decir que no hay nada, entonces este arreglo o esta variable de tweets inicia como un arreglo vacío. En caso de que haya algo, como en este caso por ejemplo, que ya hay algo en tweets, entonces voy a leer tweets igual, y si usamos local storage.getItem, en caso de que haya algo, como en este caso por ejemplo, que ya hay algo en tweets, entonces voy a leer tweets igual, y si usamos local storage.getItem tweets, podríamos leer el arreglo que tenemos actualmente, o mejor dicho, podríamos leer este valor y tenerlo o almacenarlo en este arreglo. Entonces aquí es donde entra la parte interesante o que puede ser un poco confusa. En lugar de estar creando, por ejemplo, aquí tweets 2 y tweets 3, etc., lo que vamos a hacer es almacenarlo más o menos de esta forma, con corchetes, que diga tweet 1, tweet 2, tweet 3. Así es como los vamos a estar guardando en un solo arreglo para nada más tomar una sola variable aquí. Entonces va a ser necesario que utilicemos algo que se llama JSON. Lo vamos a guardar como JSON, pero en realidad aquí lo que se guarda es una cadena de texto. Cuando lo lees nuevamente, viene como cadena de texto, pero hay funciones que si detectan una estructura más o menos que pueda reconocer, pueden transformarlo de cadena de texto hacia otra forma, igual que como vimos, por ejemplo, cuando estábamos viendo la parte de convertir números a strings y strings a números, etc. Entonces, ya que estemos guardando, va a estar guardando como JSON, entonces vamos a usar JSON.parse. Obviamente el que está ahorita pues no es un JSON porque aún no estamos guardando como arreglo, pero esto nos va a ahorrar un poco de tiempo. Y finalmente esta función va a retornar el valor. La idea es que esta función la podamos, por ejemplo, usar para obtener los tweets que haya cuando cargue la ventana. Y finalmente está funcionando como arreglo, pero esto nos va a ahorrar un poco de tiempo. Y finalmente esta función va a retornar el valor. La idea es que esta función la podamos, por ejemplo, usar para obtener los tweets que haya cuando cargue la ventana, para obtener los tweets cuando queramos borrar alguno, o cuando queramos agregar algún otro. Entonces por eso estoy haciendo la función de esta forma, para poderla reutilizar en las otras funciones. Entonces volvemos hacia aquí arriba donde tenemos agregar tweets a local storage, y lo siguiente que va a hacer es aquí, por ejemplo, leer si los tweets, y vamos a leer de aquí. Entonces cuando agregue un nuevo tweet, lo que va a hacer es aquí, por ejemplo, vamos a agregar tweets a local storage, y lo siguiente que va a hacer es aquí, por ejemplo, leer si los tweets, y vamos a leer de aquí. Entonces cuando agregue un nuevo tweet se ejecuta esta función, se ejecuta esta de arriba que agrega el DOM. Después manda el tweet a la función de agregar a local storage, aquí la tenemos. Después manda el tweet, se ejecuta esta función, se ejecuta esta de arriba que agrega el DOM. Después manda el tweet a la
la función de agregar a local storage, aquí la tenemos pasada, obtengo todo lo que tenga ya en local storage, que en este caso es lo que tenemos aquí. Obtengo estos valores, los tengo en esta función de tweets y puedo comenzar, hago mis comprobaciones. Si si la parte de local storage que tiene los tweets está vacía, entonces agrégalo como un arreglo vacío. En caso de que no, a tweets agrégale lo que hay actualmente, pero conviértelo a JSON. Entonces esos valores van a estar disponibles aquí. Ya sea que el arreglo venga lleno o vacío, va a estar disponible a estas alturas. Entonces, independientemente de que tenga algo o no, ambos son arreglos. Este está vacío y este tiene algo. Entonces puedo usar uno de los métodos que vimos anteriormente, añadir el nuevo tweet. Y sería con tweets, con plural, .push. Si recuerdas, push era el método que usábamos para agregar al final de un arreglo y le pasamos el tweet, es decir, el contenido de lo que viene desde esta función de agregar tweet, lo que estamos leyendo desde el element by id, que es este. Lo que venga de contenido lo vamos a agregar a nuestro arreglo, independientemente de si viene vacío o viene lleno, pero a estas alturas ya es un arreglo. Y debido a que local storage reescribe, pues lo vamos a convertir de string a arreglo para local storage. Y como lo va a reescribir siempre, como ya vimos en el ejemplo que nos reescribió el tweet anterior, ponemos local storage set item y ponemos tweets, que es la columna. Esta que está aquí, tweets. Y de nuevo, como esto vemos que aquí viene como JSON y es un arreglo, podemos usar una función, se llama JSON stringify, que va a convertir un JSON a un string, debido a que el local storage en esta parte nada más puede almacenar strings, no puede guardar, por ejemplo, imágenes o números. Bueno, números sí, pero como string. No puede guardar objetos o arreglos, lo único que graba son strings. Entonces lo ponemos aquí. Ya el arreglo, que si tiene los tweets anteriores, en este caso tendría 1. Si tiene los tweets anteriores, agregaría el actual y el anterior. Si nada más tiene el nuevo, agregaría el último, porque lo hemos definido como un arreglo vacío en caso de que no haya nada. Y aquí es tweet, y esto ya lo eliminamos. Entonces, debido a que estamos cambiando nuestra forma de almacenarlo, ya es un arreglo, podemos eliminar este y poner aquí primer tweet y añadir, y vemos cómo guarda como si fuera un arreglo. Pongo los corchetes y si pongo aquí segundo tweet, agregar, y voy a hacer esto un poco a la izquierda, lo sigue guardando como si fuera agregar, y voy a hacer esto un poco a la izquierda, lo sí tweet, añadir este, estamos cambiando, si esto de que Twitter tiene eso, números, bueno, números sí, pero columna como AP, pero esta tiene desde esta
función de agregar tweet, lo que estamos leyendo local tiene JSON strings, no strings. Si tiene los tweets anteriores, agregatimos, arreglo, podemos eliminar este y poner aquí primer tweet y añadir. Y vemos cómo guarda como si fuera un arreglo con los corchetes. Y si pongo aquí segundo tweet, agregar, y voy a hacer esto un poco a la izquierda, lo sigue guardando como si fuera un arreglo con sus corchetes. Y gracias a estas funciones de JSON parse puedo leerlo, este string, y convertirlo a un arreglo. Entonces ya no lo reescribe, lo agrega al final del arreglo gracias a este tweet.push. Recuerda, en esta parte revisamos si el arreglo actual tiene algo. Si no tiene nada, lo retorna vacío. Si tiene algo, le agrega lo que aquí haya y mi nuevo tweet lo pone al final. Entonces ya nuestro local storage añade elementos. Si recargo, por ejemplo, aquí desaparecen del lado derecho, pero siguen en local storage. Así que en el próximo video vamos a escribir una función para que cuando cargue esta página los pinte en esta parte, cargándolos desde local storage. Ya nuestros tweets se están almacenando en el local storage y gracias a que los estamos almacenando como si fueran un arreglo, ya no se están reescribiendo como anteriormente. Entonces aquí voy a poner un comentario porque esta función no la comenté y esta función se encarga de comentario porque ya no se están reescribiendo y ya nuestros tweets se están almacenando en el local storage y gracias a que los estamos almacenando como si fueran un arreglo, ya no se están reescribiendo como anteriormente. Entonces aquí voy a poner un comentario porque esta función no la comenté y esta función se encarga de comprobar que haya elementos en local storage. Retorna un arreglo. Lo siguiente que vamos a hacer es, cuando recargo o cuando cargo esta página, quiero imprimir los elementos que haya disponibles.
disponibles en local storage. Y lo siguiente que vamos a hacer es, cuando recargo o cuando cargo esta página, quiero imprimir los elementos que haya disponibles en local storage. Y para eso vamos a ir a nuestros event listeners y crear el último. Vamos a poner aquí un comentario que diga DOM content, bueno, vamos a poner contenido cargado. Y voy a poner document.add event listener y el event listener se llama DOM content loaded. Y esto va a cargar local storage. Listo, vamos a ponerlo así. Entonces este es un event listener que carga cuando todo el documento del index.html ha finalizado, que carga cuando todo el documento del index.html ha finalizado de cargarse. Si has trabajado con jQuery, es similar a lo que se le conoce como el document ready. Y en realidad eso es lo que queremos. Queremos que una vez que cargue todo el documento, lea los datos de local storage y los imprima en esta sección. Entonces vamos a definir esta función. Mostrar datos de local storage en la lista. Y ponemos un function. Local storage listo. Vamos a poner aquí let tweets, los tweets que vamos a leer enseguida. Lo vamos a inicializar en 0. Después va a ser definir que vamos a store en la lista. Y ponemos un function. Local storage listo. Vamos a poner aquí let tweets, los tweets que vamos a leer enseguida. Lo vamos a inicializar en 0. Después va a ser definida esa función o se va a llenar en base a lo que tenga de obtener tweets. Entonces por eso aquí ya vas a empezar a ver las ventajas de haber creado esta función que retorna los tweets, ya sea si está vacío, en caso de que no haya nada aquí, retorne un arreglo vacío. En caso de que haya, nos retorne los tweets que haya. Y esta función ya la usamos, por ejemplo, aquí arriba en agregar tweets a local storage. Entonces tiene sus ventajas definir funciones de este estilo para no repetir tanto código. Voy a cortar esta y la voy a poner después de borrar tweet, como mencioné anteriormente, para tener un orden en conforme se van declarando aquí y cómo las voy escribiendo en mi documento. Entonces, debido a que esto carga en el document ready, podría ponerlo aquí en console y podría poner console log, console.log tweets para ver el contenido de los tweets. Y puedes ver que gracias a las funciones que tenemos de json.parse nos regresa esto ya como un arreglo. Puedes ver que aquí dice array y los arreglos en su posición 0 y en la posición 1. Entonces podemos imprimir estos utilizando el for each. Vamos a eliminar esto y ponemos tweets.for each function, y dentro de la función pasamos cómo vamos a llamarlos ya en la lista. En este caso pues lo llamaríamos como tweet, como singular, y después vamos a crear const como tweet, como a llamarlos ya en la lista. En este caso pues lo llamaríamos como tweet, como singular, y después vamos a crear const, y aquí vamos a recrear algo similar a lo que tenemos en la parte superior. Todo lo que tenemos aquí arriba, el enlace de borrar, el listado, etcétera, todo eso lo vamos a copiar. Y aquí lo pongo. Entonces tenemos un const para el botón borrar, le agregamos la clase y el texto sería la X, y después creamos el elemento que sería el LI, el tweet, el texto, esto que está aquí como primer y segundo, entrarían aquí y lo listaríamos en la lista tweets. Entonces igual los cambios, vemos que al recargar ya aparece primer tweet y segundo tweet, y se agrego por ejemplo uno más, y le doy a agregar, lo va a agregar ya al DOM,
lo va a agregar a local storage y si recargo se va a ver este que dice uno más. De momento si les doy a eliminar, se eliminan de aquí. Sin embargo, si recargo siguen siendo visibles en local storage. Ya nuestro local storage almacena, pero todavía faltan las funciones, por ejemplo, para eliminar un tweet. Y eso lo vamos a hacer en el próximo video. Lo que quiero hacer es que cuando le dé a eliminar desde el DOM, también se elimine. Ya cargan nuestros tweets. Cuando recargamos aquí, por ejemplo, aparece la lista de tweets, se imprimen, ya podemos agregar y se ven en local storage, etc. Hasta aquí hemos tenido muy buen avance. Vamos a finalizar este ejemplo. Lo que quiero hacer es que cuando le dé a eliminar desde el DOM, también se eliminen de local storage, para tener algo de persistencia, por así decirlo, en los datos. Vamos a dar un poco de scroll hacia arriba, aquí donde tenemos borrar tweet. Voy a eliminar este de momento. Y voy a eliminar este console log. Este console log no debe ir nada más la instrucción de eliminar. Y después de que se elimina, después de que pasa esto, aquí es donde nos gustaría, por ejemplo, mandar llamar la función de borrar tweet desde local storage. Antes que nada voy a poner aquí console log y .target y guardo cambios. Voy a eliminar y esto nos va a mandar la X. Si le pongo aquí .parent element y guardo cambios y de nuevo le doy a eliminar, este sí nos va a regresar el LI. En este caso, si recuerdas, por ejemplo, aquí en Application y en Local Storage, estamos guardando nada más el texto de cada uno de estos tweets. Sin embargo, podemos guardando nada más, si recuerdas, por ejemplo, aquí en Application y en Local Storage, estamos guardando nada más el texto de cada uno de estos tweets. Sin embargo, puedes ver que este iTarget.parent element nos regresa el LI completo, el enlace y el LI de cierre, nos regresa una estructura de HTML. Entonces no es como si fuera una base de datos y eliminaras por ahí, eso sería fácil. Aquí va a ser un poco más complicado porque vamos a borrar y tenemos que acceder a este texto que está aquí. Entonces aquí voy a ponerle también un punto text content, guardo cambios y doy clic aquí y vemos que nos regresa uno más y la X. Si le pusiera aquí inner text, guardo cambios y le doy eliminar, vemos que también nos regresa lo mismo pero con la X. Entonces nos va a regresar el texto y esto podría serlo más fácil porque podríamos en el arreglo si le pusiera aquí inner text, guardo cambios y le doy eliminar, vemos que también nos regresa lo mismo pero con la X. Entonces nos va a regresar el texto y esto podría serlo más fácil porque podríamos en el arreglo que tenemos de local storage, podríamos buscar esto con algunas de los métodos que vimos para arreglos. Solamente tenemos que deshacernos de esta X. Y si recuerdas, casi al inicio del curso vimos métodos para strings y en uno de ellos venía cómo eliminar ciertas porciones de una cadena o cortarla. Entonces vamos a crear la función que se va a llamar borrar tweet local storage, todavía no la hemos creado, y esa función le vamos a pasar este texto con todo y la X. Esto se la pasamos aquí. Entonces podemos copiar esta función se la pasamos aquí. Entonces podemos copiar esta función darle scroll y aquí eliminar tweet de local storage function. Y aquí le voy a poner como el parámetro de esta función el tweet. Entonces aquí en console log podría enviar ese tweet y nada más para comprobar que se comunica correctamente, vemos que nos regresa uno más y nos regresa la X. Lo primero que hay que hacer es eliminar esta X. Entonces voy a crear dos variables. El primero va a ser de nuevo tweets y la segunda va a ser el tweet a borrar. Tweets porque vamos de nuevo a hacer uso de esta función que revisa lo que hay en local storage. Entonces puedes ver que esta función la declaramos una vez y la usamos en revisa lo que hay en tweets porque vamos de nuevo a hacer uso de esta función que revisa lo que hay en local storage. Entonces puedes ver que esta función la declaramos una vez y la usamos en tres funciones distintas, lo cual nos da un buen ahorro de líneas de código. Entonces
Y el tweet a borrar va a ser la versión cortada ya sin esta X. Entonces vamos a poner aquí tweet a borrar va a ser igual a tweet que se pasa desde donde se borra del DOM, que es este que está aquí, está pasando desde aquí y viene desde esta parte, y es esta X que está aquí, es este uno más con una X. Entonces vamos a poner aquí, si recuerdas los métodos para cortar strings, había uno que se llamaba substring y tomaba 2 parámetros. Este queremos que corte nada más la parte final, y substring toma 2 parámetros. ¿Dónde empieza? Queremos que empiece desde el 0. ¿Y qué tanto queremos que corte? Queremos que corte todo menos, o queremos que seleccione todo y corte la última palabra. Entonces podemos usar aquí tweet.length -1. Y esto nos va a regresar si por ejemplo este tiene 8 letras, este tiene 8, 9. Tiene 9, entonces nos reporta 9. Lo que hacemos aquí es seleccionar de 0 a 9, que sería todo, -1, y va a regresar más o menos aquí. Y elimina la X. Entonces de esta forma lo podemos hacer. Entonces voy a mandar a la consola el tweet borrar y guardo cambios, y por ejemplo aquí le pongo primer tweet y vemos que ya nos lo regresa sin la X. Entonces los métodos para eliminar strings o porciones de un string nos han ayudado para eliminar esa X. Lo siguiente que hay que hacer, y voy a comentar aquí un poco, vamos a poner aquí elimina la X del tweet. Y lo siguiente que vamos a hacer es, por ejemplo, esa variable de tweets en plural, la vamos a poner igual a obtener. Es, por ejemplo, esa variable de tweets del tweet. Y lo siguiente que vamos a hacer es, por ejemplo, esa variable de tweets en plural, la vamos a poner igual a obtener tweets de local storage. Eso ya va a ir a local storage, y en caso, recuerda, aquí en application, en caso de que esté vacío, lo va a colocar como arreglo vacío. En caso de que tenga algo, lo regresa como arreglo para poderlo realizar alguno de los métodos para arreglos. En este caso estaremos usando tweets.forEach de nuevo, y aquí pongo function y voy a pasarle aquí el tweet, y podemos ponerle console log tweet, y esto nos va a listar todos los tweets que haya. En este caso debe ser 3. Si pongo console, esto nos va a listar todos los tweets que haya. En este caso debe ser 3. Si pongo console y elimino este, nota cómo nos regresa primer tweet, segundo tweet y uno más. Y fue uno más el que presioné, que era el tercero. Entonces puedes ver que el texto de uno más y este son iguales. Entonces podríamos hacer como un if y comparar este tweet que está en local storage con el tweet que estamos eliminando, y en caso de que sean iguales, con los métodos que hay para arreglos, sacarlo del arreglo como ya vimos anteriormente. En los videos sobre arreglos te mostré. De algunos métodos para agregar elementos al inicio del arreglo, al final, para quitar del inicio, quitar del final, o quitar cierta porción del arreglo. Y eso es lo que vamos a hacer. Si recuerdas, utilizamos una función que se llamaba splice. Entonces vamos a poner un if, y aquí vamos a poner si el tweet que quiero borrar es igual al tweet actual en el que está recorriendo el for each va a recorrerlos y los va a acceder a cada uno de ellos. Entonces si el tweet que quiero borrar es igual al tweet actual en la iteración del for each, que en este caso por ejemplo serían estos dos, entonces hay que eliminarlo. Entonces usaríamos .pop y las otras funciones que vimos para eliminar si estuviera al principio o al final. En este caso puede ser que esté al principio, a medias o al final. Entonces podemos usar la función que se llama splice, y voy a poner aquí punto y coma. Si pongo aquí por ejemplo splice toma 2 parámetros. Splice toma la posición del arreglo que queremos eliminar y qué tan lejos quieres ir en esa eliminación. Saber qué posición estamos actualmente sería complicado.
Pero en el for each, si aquí en el parámetro le pones coma, index, eso te va a retornar el índice actual. Entonces lo podemos poner aquí index. Y si por ejemplo quiero el tweet número 3 es igual al que quiero eliminar, vas a ver con este index a qué elemento me refiero. En este caso, este arreglo de tweets puede ser 0, 1 y 2. Este index va a ir reportando 0, 1 y 2 conforme vaya recorriendo el for each. El segundo parámetro es cuántos elementos después de esa posición quieres eliminar. Nada más queremos eliminar uno, que sería ese. Entonces vamos a hacer la prueba con primer tweet. Y hay algo que me falta aquí. Aquí lo que estoy haciendo es sacarlo del arreglo. Lo voy a poner aquí para que puedas verlo más gráfico. Entonces, clic aquí y vemos cómo lo sacamos del arreglo. Ya no nos regresa el primer tweet, ya no nomás nos regresa el segundo y uno más. Entonces, si aquí le volvieras a apretar y dieras clic de nuevo, te
Nos vemos, gente. Gracias por estar al directo. Bye. Tenía el micrófono apagado. Ups. Adiós.